Buenos días, soy la licenciada Fabiana Sayek y en el día de hoy vamos a tratar el tema de anomalías congénitas de la mano. Se refiere a la apariencia clínica de los dedos que no han sufrido un proceso normal de separación durante la vida intrauterina. En los extremos distales de los esbozos de los miembros se muestra el aplanamiento y forma o toma forma de raqueta. Los rayos digitales se encuentran cubiertos por tejido laxo que se fragmenta formando las escotaduras entre los rayos digitales. En esta imagen vemos cómo se fragmentó el tejido laxo y se forman lo que después vamos a denominar los dedos. En esta imagen vemos cómo el tejido laxo debe ir fragmentándose y de no ocurrir esta fragmentación se va a producir la patología de la sindactilia, tanto en manos como en pies. Vemos la imagen plana, que es el esbozo de la cuarta semana de gestación, de lo que sería el miembro superior. Luego se va formando como una forma de raqueta. Luego el tejido laxo es el que se fragmenta y va permitiendo las escotaduras entre los rayos digitales. Y en la octava semana ya vemos la mano conformada. Cuando hablamos de anomalías congénitas de la mano, podemos hablar de dos patologías que son las más habituales. La sindactilia, que significa que los dedos están juntos, y la polidactilia, que significa que hay por lo menos un dedo de más, tanto en mano como en pies. Cuando hablamos de sindactilia, que sería la unión o fusión de los dedos, tanto en manos como pies, esta fusión cutánea se da entre dos áreas. Es decir, la conexión membranosa generalmente va desde la primer falange, aunque puede extenderse a lo largo de todo el dedo. También pueden compartir la unión de uña, que se llama sinoquia. En esta patología congénita de la mano, resulta primordial enfocar el tratamiento quirúrgico hacia la mejora de la función de la mano, sin perder de vista el concepto cosmético estético que debe estar presente en todo momento. El origen y desarrollo de estas anomalías es muy variado y en el 90% de los casos es bilateral y se asocia a otras malformaciones como el síndrome de Apert. Se sabe que el esbozo del miembro superior es visible a las 4 semanas de gestación y al final de la 6ª semana se forman los rayos digitales y estos definen el patrón de la mano. De este modo, los dedos en las placas de las manos se van consolidando y a las 8 semanas de gestación se completa el proceso y todas las estructuras del miembro superior ya están presentes. Es decir, se produce la fragmentación tisular y se separan los dedos. La sindactilia ósea es la fusión de los dedos y de los huesos, teniendo lugar en las escotaduras
el no desarrollo de estos rayos digitales y no se produce la separación de los dedos. Es más frecuente entre el dedo medio y anular en la mano y en el segundo y tercer espacio en los dedos de los pies. La sindactilia congénita es la prolongación de la comisura interdigital más allá de los 2/3 de longitud de la primer falange, o más de 2 dedos contiguos determinan la unión total o parcial de los mismos. Se produce por la ausencia de apoptosis y según la extensión de la sindactilia puede ser incompleta cuando no llega a la punta de los dedos, completa cuando estos están unidos en toda su longitud, pudiendo también compartir una uña, la sinoniquia, y decimos que el término sindactilia complicado se deja para las formas atípicas con ausencia de huesos, o unión, o huesos supernumerarios. Estas anomalías de partes blandas también presentan una interconexión músculo-tendinosa o neurovascular. Generalmente se asocian a los síndromes de Upper o de Poland, y tanto en las formas simples como complejas es el tercer espacio interdigital el que se ve más afectado. Toda sindactilia tiene indicación de liberación quirúrgica, siempre y cuando tengamos en cuenta la consideración funcional dada principalmente por la limitación de la abducción e independencia digital y del desarrollo como asociación de otra patología. Para saber en qué momento hay que operar, el cirujano evalúa qué tipo de sindactilias presenta el paciente, la longitud de cada dedo y por ende qué espacio está afectado. Hay que pensar cómo pueden ser separados los dedos y pensar hasta cuándo la demanda funcional de la mano permitirá retrasar la cirugía. Para dedos similares o de longitud similar, es mejor esperar hasta los 18 meses de edad. Aunque siempre es mejor demorar la intervención lo más que se pueda. Para dedos de distinta longitud, y a fin de evitar que el dedo menor o de menor longitud se retraiga, y se limite el crecimiento de este, es preferible intervenir antes de los 12 meses de edad. En el caso de afectación de más de un espacio, se pueden combinar 2 espacios respetando uno intermedio. Por ejemplo, el primero y tercer espacio o el segundo y cuarto. Como principio quirúrgico, las comisuras deben cubrirse con colgajos, evitando suturas en las zonas laterales de los dedos. Y siempre que falte piel para cubrir, se tomará injertos de piel total. Las distintas técnicas quirúrgicas se diferencian básicamente en la forma del colgajo comisural y si este es de origen palmar, dorsal o combinado. Se pueden utilizar otras técnicas que se diferencian por usar colgajos en isla o por el hecho de no necesitar injerto de piel, porque cuando se realiza la zetaplastía, esta logra cubrir el total del lecho. Aún siguen surgiendo distintos diseños y todos tienen buenos resultados. La zona de toma de injerto elegida es la del pliegue de la fusión de la muñeca o de la cara medial del brazo homolateral, para dejar una cicatriz menos visible. La cirugía consiste en la marcación de donde se va a hacer la incisión
marcando de este modo lo que luego se va a conocer como zetaplastía, que es de donde se va a obtener el tejido de la piel para poder cubrir el lateral cuando se separen los dos dedos. Estas suturas se realizan con sutura absorbible. Podemos utilizar un nylon 3 ceros para tomar como reparo, que se da en la punta de los dedos, y de este modo poder trabajar el cirujano para poder movilizarlos y de ese modo completar lo que sería la cirugía. Esta es la separación de partes blandas, donde necesitamos instrumental delicado como pinzas de Adson, tijeras de iris, ganchos baby de un solo gancho o gancho doble, y pinzas de Halsted como para reparo de esos puntos que se pueden dar. Si hubiese que hacer la separación de la parte ósea, ¿sí? También se puede utilizar desde un escoplo, como también tomar una sierra de mano para poder hacer la liberación de ese hueso, de esa falange que está compartida. Aquí vemos el resultado de lo que fue la cirugía, la sutura de esa zetaplastía que se realizó en la separación del tercer y cuarto dedo. Aquí vemos cómo quedan. Si se necesitó agregar un colgajo, ¿sí? Se cubre el espacio que con la zetaplastía no alcanzaba el tejido de la piel. Vemos otra imagen, el colgajo en isla, y esta sería la sutura de la zetaplastía en ambos dedos. La curación se realiza con gasita flu en la palma de la mano, con un vendaje con venda camiseta, y luego se coloca una venda de yeso. Aquí vemos el postquirúrgico, ya con la cicatrización, de cómo quedó esta mano. Y en esta imagen volvemos a ver la fusión completa, el compartir la uña. Esta imagen pertenece a una mano de un paciente con síndrome de Upper, donde, como vemos acá, hay una fusión total, una falta de espacio interdigital, tanto en el pulgar e índice como en el índice y dedo medio. Luego la cirugía, cómo se liberó el espacio interdigital, ¿sí? Y luego cómo se termina liberando el tercer dedo y cuarto dedo. Siempre hay que recordar que a la mano hay que darle la funcionalidad que tiene, que es la de la pinza o tenaza, como se dice, entre el dedo pulgar y el dedo índice, lo que permite el agarre y el poder flexionar todos los dedos, y de ese modo se conserva la parte estética y funcional de la mano. Cuando hablamos de dedos cortos, estamos hablando de la simbraquidactilia, que es cuando los pliegues interdigitales no están bien definidos y denotan dedos cortos. Entonces, vemos que la cirugía que se realiza, que es de partes blandas, finaliza con la función estética de la mano, donde quedan los dedos similares
como para poder darle esa función estética que la mano necesita, porque la parte funcional sí se cumple, pero necesita la parte estética. Acá vemos cómo quedan las suturas interdigitales y laterales en los dedos. Se repiten en cada uno de los espacios interdigitales. Aquí vemos cómo queda el postquirúrgico de esta mano, que ya queda imperceptible la parte de las cicatrices. Y tenemos toda la clasificación para los dedos de longitud similar, que sería el segundo y tercer espacio, y es mejor esperar hasta los 18 meses de edad. Cuando hablamos de la segunda anomalía congénita que tratamos en el día de hoy, estamos hablando de la polidactilia radial. Esta patología forma parte del grupo de duplicaciones de la clasificación internacional, en la que se incluyen además la polidactilia cubital o poxaxial y la polidactilia central, el pulgar trifalángico y la mano en espejo. La polidactilia del pulgar o preaxial es la forma más común de duplicación. Acá podemos observar cómo tenemos el pulgar duplicado y existen variaciones en el tamaño y en la forma, pero en general hay que considerar que no es un dedo extra, sino que es una partición de un único dedo, es decir, un pulgar dividido, ya que los dos rayos más radiales nunca son normales y ambos son hipoplásicos y mal formados, y en la mayoría de los casos no se arregla con la simple resección de uno de ellos. Generalmente es unilateral y se da en 1 de 3000 nacidos vivos. Clínicamente hablamos de la duplicación parcial del extremo distal o forma bífida. Acá podemos observar, esta va a ser la parte que se considere continuar. Acá vemos cómo hay que resecar parte de la cuña, de la falange, y esto sería, en otro caso, la fusión de este pulgar bífido. Se va a sacar la parte interna de ambas caras, y de ahí se va a formar lo que sería el cono distal de lo que es el dedo. Es una anomalía complicada de corregir quirúrgicamente, por lo que resulta prioritario siempre evaluar el grado de hipoplasia, definir cuál de los dos rayos está mejor en su posición, cuál tiene mayor o mejor longitud, su ancho, la función, cuando el paciente se le pide que flexione el dedo pulgar, y finalmente con la cirugía hay que lograr el adecuado volumen óseo y de partes blandas y el alineamiento del pulgar, además de mantener la movilidad y la estabilidad y la articulación metocarpo-falángica. También hay que tomar en consideración la estrechez del primer espacio interdigital, por si fuera necesario agregar una zetaplastía. En general, esta cirugía se realiza entre los 6 meses y los 2 años de edad, aunque no hay límite para su reconstrucción. En la técnica quirúrgica, el paciente de cúbito dorsal, lo primero que el cirujano va a hacer es la marcación del segmento que va a resecar. Para corregirlo, puede hacer una osteotomía en cuña, hacer una reinserción tendinosa
y una reconstrucción del ligamento. Al paciente se le colocará, luego de la antisepsia del miembro superior, un impermeable debajo del miembro a operar, una sábana grande cubriendo la tabla de mano donde se va a apoyar, y un campo cefalocaudal cubriéndolo en su totalidad al paciente. Se coloca el manguito, que es la venda de Esmart, y se procede a la sección de piel y luego del cartílago, porque generalmente no es hueso, y si llegase a ser hueso se utilizará la sierra de mano para poder hacer la osteotomía. Entonces, en esta imagen observamos cómo se va resecando el tejido interno y se conserva lo que sería el colgajo de piel, que es el que luego va a cubrir el lateral que quede de el dedo que queda en sí colocado. De este modo, con el colgajo de piel del que se resecó, se cubre el lateral del dedo pulgar. Siempre se utilizan suturas absorbibles porque cuesta más después sacarle los puntos a los niños. Entonces, en este caso, para una mejor cicatrización, utilizamos este tipo de suturas. Acá vemos otra imagen donde se da la articulación bífida en el dedo meñique, y si conservamos lo que es la alineación, vemos que se continúa en esta, o sea que esta va a ser la elegida para quedarse, y esta porción es la que se va a resecar. Acá lo vemos en el pulgar, y vemos que el que tiene más ancho y mejor funcionalidad, cuando el paciente dobla o flexiona el dedo pulgar, sería este extremo. Acá vemos la imagen de la mano en espejo, como el pie, ambos tienen un dedo de más. En esta imagen también vemos la fusión y vemos cómo el cirujano marca para poder hacer esa cirugía, ¿sí? Con un mini colgajo de zetaplastía para poder resecar la parte que no corresponde y cubrir luego lo que va a quedar como dedo pulgar. Aquí vemos finalizada esta cirugía con todos los puntos de sutura, y vemos también cómo se comparte parte de la uña que quedó para este dedo pulgar. Se repiten diferentes tipos de colgajos, en esto que decíamos, que hay tantos colgajos como cirujanos consigan que les dé buenos resultados, y todo esto se conserva. Siempre buscando la funcionalidad de la mano. Donde podemos observar que la cicatriz queda imperceptible, la parte estética de la mano se cumple, y la parte funcional de la mano, que es la del agarre y la extensión y flexión del dedo pulgar, como así de los otros dedos, está completa. Tenemos las diferentes categorías de lo que es la polidactilia. Podemos hablar de la duplicación, podemos hablar
de la forma bífida, podemos hablar de las 3 falanges, podemos hablar del disbalance, pero siempre tenemos que recordar que lo que se busca es la parte funcional y estética de la mano, y esto es lo que se va a dar con la continuidad de esa falange en el dedo pulgar o en el dedo que sea, pero siempre manteniendo la articulación metacarpofalángica. Y recordar que es una anomalía complicada de corregir quirúrgicamente. Lo que no se debe dejar de dar es la parte de estabilidad a la articulación, y esto va a dar mayor fuerza al dedo que es afectado. Pensando siempre que si es el dedo pulgar, se lo necesita para hacer la parte de pinza, de agarre, y es eso lo que en la cirugía tenemos que conseguir darle al paciente. Muchas gracias. Quería decirles que cualquier consulta que tengan la puedan hacer, y bueno, espero que les haya gustado y haya sido comprensible la charla que les di. Gracias y que tengan buen día.